Bien, vamos a orar para dar inicio y voy a comenzar esta primera parte. La voy a hacer yo, algunos aspectos de la administración de la iglesia en general, de la iglesia local, más que nada de lo que enseña el estatuto de la iglesia. Y luego lo voy a dejar a Walter, que Walter pueda hablarnos acerca de el informe y todo lo que se recepciona aquí en la oficina regional. Oramos y después comparto una lectura y comienzo con la ponencia. Padre eterno, te agradecemos por este día. Gracias por cada hermano, cada pastor, cada supervisor de distrito, consejero, cada uno de los que hoy están aquí conectados en respuesta, Señor, a esta convocatoria. Gracias por sus vidas. Yo te ruego que cada uno podamos tener, Señor, ese sentir de poder aprender, de abrir nuestro corazón, nuestra mente para recepcionar todo lo que concierne, Señor, a la administración de la iglesia. Yo te ruego que nos des un corazón dócil para aprender, para mejorar. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Es muy importante en la iglesia la parte administrativa. Señor, nosotros entendemos que simplemente esto no deja de ser espiritual, es una parte muy importante en nuestras vidas. Señor, guíanos, ayúdanos, bendecí primeramente mi vida para poder expresar aquello que en alguna medida he preparado y tal vez algo que yo no he preparado, pero que surge en el momento. Dame de tu gracia y sabiduría. También Walter, Señor, ha preparado un tema para compartir en lo que tiene que ver con los informes que se deben informar y mandar, enviar los reportes a la oficina. Te ruego que nos dé sabiduría, el consejo que también estará acompañando en este momento con tal vez alguna acotación, tal vez ayudando, Señor, a aclarar algún punto. Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas y que tú nos puedas guiar en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, líderes que hoy están conectados, ya estamos poco más de 90. Creo que deberían ser más en algún momento más. Eh, Quisiera decirles que yo considero, y así hemos visto con mucha gente y muchos líderes, que el tema de finanzas, de administración, no deja de ser un tema espiritual. El Señor Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro y amará al otro. O sea, nosotros necesitamos primeramente amar al Señor con todo nuestro corazón, pero al mismo tiempo el Señor titula o habla del dinero como un señor. Y esto es lo interesante, porque al haber dos señores, el Señor Jesús y el dinero ser otro señor, aquí hay una cuestión espiritual a la que nosotros tal vez nos vamos a rendir a uno o nos podemos llegar a rendir al otro. Entonces, no es tanto como a veces se piensa que el dinero o las cuestiones materiales son sencillamente materiales y no tienen nada que ver con lo espiritual. Y tomo este texto de las escrituras que les mencioné porque resulta que el Señor Jesús le dice al dinero y a las riquezas, le dice Señor. Por lo tanto, hay un señorío que está ejerciendo allí el dinero. Y muchas veces nosotros observamos, vemos, nos toca en la tarea pastoral. Yo estuve directamente, de hecho, involucrado en la tarea pastoral en una iglesia local y uno sabe que muchas veces hay aspectos que se generan y provocan algunos conflictos en la iglesia y que justamente tiene que ver con el tema del dinero. Uno lo llama que no es espiritual, pero sí en realidad es una cuestión espiritual y es una cuestión importante. Así que son temas que nosotros debemos tratar. Primero los Corintios 9, 13 y 14, quiero leerte. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo
y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Un texto bíblico para también aseverar, amados hermanos y consejeros que hoy se encuentran acá, que el pastor es un siervo del Señor, es una persona que Dios lo ha llamado para ministrar y lejos de que uno tenga que pensar que lo está haciendo por dinero, lo hace porque tiene un llamado, lo hace de corazón, pero también la Escritura dice que Él es digno de recibir porque Él está trabajando, predicando el Evangelio, está 24/7, está sirviendo al Señor, cuidando de la iglesia y de la obra del Señor, y Él es digno de recibir, Él trabaja, Él participa en el altar, sirve en el altar, por ende, Él tiene que recibir, digamos, de ese beneficio que las Escrituras dicen. Le voy a pedir a Walter, que está como coanfitrión, que busques a los consejeros de la región, Walter, ahí en la lista, y en los tres puntitos, hacer panelista. Y los consejeros acepten para pasar acá al panel. Bien, dentro de lo que nosotros tenemos como seminario de la Iglesia de Dios, que tiene que ver con el estatuto de la Iglesia, en ministerios de la Iglesia Pentecostal, en Ministerios Cristianos 1, hay un apartado que dice membresía de la Iglesia de Dios. Y allí, en uno de los puntos, discute acerca de la membresía, la importancia que tiene ser miembro en una iglesia local. Nosotros como pastores tenemos que enseñar y el consejo nos tiene que ayudar a que nosotros a las personas le enseñemos a que se conecten a una iglesia y sean responsables en esa iglesia local donde están. No es bueno que las personas tengan que ir de una iglesia a otra sin tener compromiso, sin comprometer su vida, sin comprometer sus finanzas, sin comprometerse ellos. Entonces, esto de la membresía es algo muy importante. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que se tiene de ser miembro? Pues si a mí me dicen vas a ser miembro, yo pregunto, a ver, ¿cuáles son mis beneficios? Primer beneficio que yo tengo es la herencia histórica, o sea, todo lo que es la historia de la Iglesia de Dios, 1886, 1896, bautismo del Espíritu Santo, 1906, primera asamblea, la iglesia aquí en la región norte, en Argentina, los primeros líderes, Alexio Praniuk, Nikita Dudi, supervisor Elías Stefanov, supervisor Eduardo Ratzenberg, Juan Almirón, José Luis Remotti, todo esto es parte de nuestra historia y esa es una riqueza que nosotros tenemos como iglesia y hay que valorarla. Segundo, tenemos una declaración de fe. El miembro de la iglesia de Dios no puede salir a decir, y yo no sé en qué creer o no sé lo que creo, o todavía no está definido el asunto. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos una declaración de fe. Tercero, nosotros tenemos una membresía espiritual, es decir, que nosotros participamos como miembros de la iglesia y aquí es donde yo digo, no debemos permitir que la gente ande suelta por allí, sino que se haga miembro en una iglesia local. Esto es muy importante. También el completamiento del cuerpo, este aspecto o beneficio de la membresía que se llama o se titula completamiento del cuerpo, nos dice a nosotros de que una persona o 10 o 20 personas no pueden tener todos los dones habidos y por haber. Es por ello que es tan importante una persona que viene a la iglesia porque Dios en esa persona ha puesto una habilidad, una capacidad, un don. En el caso de un consejero, de un administrador, de alguien que maneja finanzas, seguramente Dios ha puesto la capacidad para administrar y para manejar el dinero. En otros ha puesto otros dones, otras capacidades, pero el beneficio de la membresía es el completamiento del cuerpo. Y acá llego a uno de los puntos importantes que es el esfuerzo unido. Nosotros hablamos del esfuerzo unido cuando nos referimos a esa fuerza que cobra la iglesia. La iglesia tiene tres niveles, que es el nivel local, el nivel regional y el nivel general, que es a nivel internacional la iglesia de Dios. Y esto es muy importante porque, hermano, yo quiero decirte a vos, consejero del Comité de Finanzas, quiero decirte que
el dinero, que el niño, ese niño trajo, vamos a minimizarlo, vamos a ir de lo más pequeño. Ese niño que trajo, no sé, 50, 10 pesos, eso que trajo ese niño en un esfuerzo unido repercute por la unidad de la iglesia, repercute porque ese dinero va diezmándose, diezmo de diezmo va desde la iglesia local a la oficina regional, oficina nacional, y así ese porcentaje va ascendiendo de tal manera que con ese dinero estamos afectando la obra misionera a nivel mundial. Esta es la manera en que se maneja y esta es la forma administrativa que tiene la Iglesia de Dios. Entonces, este esfuerzo unido es el dinero que va pasando, una de las partes, ¿no? Que va pasando en los diferentes estamentos o niveles de la iglesia y que afecta e impacta el evangelismo, las misiones, la benevolencia en la iglesia de Dios en todas sus áreas. O sea que es un impacto muy grande a nivel mundial que se hace con ese dinero que entra en cada iglesia local. O sea que es muy importante y esto es lo que hace el esfuerzo unido. Muy bien. Ahora vamos con los consejeros. Vamos con los consejeros. La junta de consejeros se le llama junta de consejeros de la iglesia local y del pastor. Siempre suelo decir, hermanos, que el consejo no se debe comparar a un consejo, honorable consejo deliberante o un consejo de un intendente. El consejo es un consejo espiritual, es un consejo que está para trabajar con el pastor. El consejo es el representante de la iglesia, pero el representante del pastor. Por eso dice junta de consejeros de la iglesia y del pastor. No debemos interpretar nosotros que el consejero es puesto para qué, para que le haga la guerra al pastor, para que el consejero se oponga al pastor, para que el pastor presente un proyecto y el consejero piensa que él está para que no haga el proyecto. El consejero tiene que saber que tiene que apoyar a su pastor y tiene que apoyar a la iglesia en todos sus niveles, local, distrital, regional y todas las actividades que se debe desarrollar como una iglesia y como un cuerpo. Los consejeros son electos por el cuerpo de gobierno de la iglesia local. ¿Qué es el cuerpo de gobierno de la iglesia local? La asamblea. Por eso es que se junta, se hace una asamblea y en esa asamblea se tiene que elegir por votación, se elige al consejo. Esa es la forma. Bien, ya conocemos, pero yo repito esto. El pastor de distrito es el que está autorizado para hacer una asamblea de miembros en una iglesia local y el pastor de distrito en la suya. El pastor de distrito puede aprobar o puede autorizar, sería la palabra correcta, autorizar al pastor de la iglesia local para que pueda realizar una asamblea. Y ahí en esa asamblea se comparten algunos puntos, ya Walter va a mencionar, yo he visto que él tiene preparado eso, pero allí es donde se elige el consejo por votación. ¿Por qué? Porque el cuerpo de gobierno es el que elige. El gobierno de la Iglesia de Dios es un gobierno centralizado. Es un gobierno centralizado, quiere decir que lo que hacemos es, no es un gobierno congregacional donde maneja la gente, no es un gobierno episcopal donde manejan las autoridades, sino que es un gobierno donde se hace un gobierno de centro, donde hay participación y donde, por ejemplo, en la elección de consejo, el pastor forma la lista, presenta la lista con el consejo, que son los líderes, y la gente vota. Y eso sería un gobierno centralizado, porque no lo elige el pastor, tampoco elige la congregación lo que quiere, sino que en ambos el pastor presenta la lista, la congregación elige. Se eligen tres consejeros, se presenta una lista de 5, 7, 8 y se eligen tres consejeros. Se va a elegir 5 consejeros. Ya vamos a ver por qué la cantidad de 3, de 5, de 7, ya lo vamos a ver. Pero la iglesia es la que elige y ese es el gobierno de la iglesia de Dios. La junta de consejeros debe estar compuesta por miembros fieles, varones o mujeres, indistintamente, pero personas, miembros fieles de la iglesia, buen testimonio, miembros fieles, buen testimonio,
tienen que ser electos bienalmente mediante la votación. Cada 2 años se tiene que elegir el consejo por votación. Puede usarse, es sugerencia, puede usarse un sistema de rotación. ¿Para qué? Para que no estén siempre los mismos consejeros, estar 10, 15, 20 años los mismos consejeros. Se puede utilizar una rotación más en aquellas iglesias donde existe el liderazgo. Si usted tiene una iglesia donde hay 100 personas, yo me quiero imaginar que de 100 personas podrían haber 20, 25 líderes que pudieran fungir como consejeros. Ahora, si la iglesia es pequeña, si la iglesia tiene 20, 30 personas, una iglesia pequeña sería otra cuestión. A veces no se tiene para el relevo. Por eso esto es una sugerencia. Pero en iglesias más grandes, donde hay personas, entonces se puede hacer un relevo donde están 2 años, pueden ser reelectos por 2 más y allí descansan y entran otros allí en ese lugar. Y después están 2 años reelectos por 2 más y pueden ingresar otros. Este sistema de rotación, cada pastor de distrito o pastor de la iglesia local lo puede hacer cuando tiene la gente o el liderazgo como para rellenar esas vacantes. Muy bien. Hay también un sistema dentro del estatuto mismo de la iglesia para cubrir una vacante cuando un consejero o uno del comité de finanzas o un tesorero por ciertas razones o tiene que ser quitado del lugar o falleció o por algún motivo, hay también un sistema para cubrir vacantes. Y es el hecho de que cuando hay una elección, quedan seguramente 1 o 2 nombres que no entraron en el consejo, pero quedan pendientes. Y cuando una persona tiene que dejar por X motivo o porque falleció, la vacante se puede rellenar justamente poniendo a la asamblea de la iglesia los 2 nombres que tuvieron más votos en la elección anterior y se puede elegir dentro de esos 2 para rellenar la vacante. El número de consejeros, aquí voy. Una iglesia de hasta 100 miembros, dice el gobierno disciplina no menos de 3 consejeros, 100. De 101 a 225, no menos de 5. Es decir, no menos de 5. De 5 o 7, para arriba. De 226 a 350 miembros, no menos de 7 consejeros. De 351 a 500 miembros, no menos de 9 consejeros. De 501 en adelante, no menos de 12 consejeros. Una aclaración, hermano, para el consejo, para todos nosotros. En el consejo de la iglesia se elige, uno pudo sacar 40 votos, el otro 50, el otro 15, el otro 10, no sé cuántos votos, pero eso indistintamente no importa. Cuando son consejeros electos, los 3 o los 5, los 7 que están, todos son iguales. No es que el que sacó más votos es presidente, no, son todos iguales. ¿Por qué? Porque según el estatuto de la Iglesia de Dios, el presidente del consejo es el pastor. El presidente del cuerpo de consejeros y el moderador de la iglesia es el pastor. ¿Qué quiere decir el moderador? Cuando se convoca la reunión del consejo, lo hace el pastor, no puede hacer nadie, no puede hacer un consejero una invitación a una reunión, tiene que ser el pastor el que convoque a una reunión. El pastor es el que preside el consejo y es el moderador de la iglesia. ¿Por qué? Porque él tiene que moderar una asamblea, él tiene que dirigir la asamblea y llevar la asamblea de acuerdo al orden del día que se tiene, que ya eso también lo va a tocar Walter en algún momento. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos para ser consejeros? Requisitos: ser miembro en plena comunión y de acuerdo a la enseñanza de la iglesia. Nosotros, hermanos, en esto déjeme decirle, nosotros no podemos tener una persona que diga, yo no creo en el bautismo del Espíritu Santo. No, yo no creo que hay que vivir en santidad. No, yo no creo que los enfermos se sanan cuando oran. ¿Por qué? Porque tu consejero, mi consejero, el consejero de mi iglesia, tiene que ser una persona que esté de acuerdo y en plena comunión y de acuerdo a las enseñanzas de nuestra iglesia. Somos pentecostales y uno tiene que informarse cuáles son nuestras creencias y ese es el consejero fiel de la iglesia. Tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo. En esto siempre se hace una salvedad. Se le dice a la persona, bueno, mira, tal vez vos no
Yo no te puedo exigir que hagas esto o lo otro, pero el bautismo del Espíritu Santo es algo que te lo tiene que dar Dios. Y bueno, no sabemos por qué no te lo da todavía, pero vamos a hacer una cosa. Vas a estar en la lista, vas a ser elegido si los hermanos te eligen, pero yo te invito a que vos busques el bautismo del Espíritu Santo. Busca el bautismo del Espíritu Santo. Tenés que ser lleno del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo, que fielmente pague sus diezmos. Fíjense, acá hay una gran diferencia. Si no paga sus diezmos, no puede ser consejero. O sea, si no tiene el bautismo es una cosa que no es que él dice yo lo agarro ahora y lo traigo y me bautizo solo. No, 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 Dios lo tiene que bautizar. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Pero el diezmo, Dios no le va a meter la mano en el bolsillo a la gente. Entonces, el consejero tiene que ser fiel diezmador para estar en el consejo. Que asista fielmente a la iglesia, el consejero tiene que estar en los cultos, él tiene que participar, las oraciones, la escuela bíblica. Tiene que estar, tiene que trabajar en armonía con el programa de la iglesia local, distrital, regional y general. Tiene que trabajar en armonía. Mire un detalle que yo quiero decirle. Para mí, hermanos, una convención regional, una convención distrital, una charla administrativa como esta, déjeme decirle que es muy importante. Nosotros no podemos pensar ni enseñar a la gente, no, eso es administrativo nomás. No, yo me voy para el culto porque eso es espiritual. Yo me voy para el culto. Esa parte administrativa es reaburrida. Hermanos queridos, nosotros tenemos que amar esta parte también. No te gusta a lo mejor, pero nosotros esta parte la tenemos que hacer. Es muy importante. No solamente que el culto está lindo, cantamos lindo, escuchamos palabras, hablamos en lengua, pasamos al altar, lloramos, nos quebrantamos, pero esta parte administrativa y las decisiones de la iglesia, hermanos, son muy importantes. Ahora nosotros tenemos la Asamblea General Internacional de la Iglesia de Dios que se hace en Estados Unidos, se elige supervisor mundial, se elige concilio de 18, se elige los 5 integrantes del comité ejecutivo, son cosas importantes. Nosotros no podemos decir esto no es importante. Yo no enseñaría eso. Y si alguno lo hace, bueno, rendirá cuenta, pero no es lo correcto hacerlo de esa manera. Tesorero, vamos con el tesorero. El tesorero no es elegido. El tesorero es nombrado por el pastor y confirmado por el consejo, porque esta es una función muy delicada en la que la persona que va a manejar el dinero tiene que tener ciertas características y nosotros preferentemente tenemos que ver que no que sea siempre así, pero tenemos que ver que la persona tenga cierto manejo administrativo, de suma, de recta, de libro, de haber, del debe, de un libro de acta que tiene que rellenarse de algo que hay que poner allí, que el saldo anterior, que lo que ingresó, que lo que egresó, que la boleta, que la factura, tiene que tenerlo entendimiento. Entonces el pastor tiene que observar y dice, me parece que esta es la persona correcta y tiene que ser confirmado por el consejo. Muy bien. Sistema financiero de la Iglesia de Dios. Cada iglesia debe tener un comité de finanzas, es decir, está el tesorero. El tesorero no tiene que estar solo, mi hermano. El consejo a veces, el consejo de la iglesia le ayuda, pero tiene que haber al menos 2 integrantes más que le ayuden a ese tesorero. ¿Para qué? Para juntar las ofrendas, para contar las ofrendas, para hacer, ayudarle a hacer el informe. Lo que tenga que ayudarle al tesorero tiene que estar ese comité allí trabajando. Ese comité todos los años puede ser cambiado. El comité de finanzas todos los años puede ser cambiado. Se necesitan que estén el tesorero con esos 2 miembros que tienen que ser elegidos anualmente por el pastor y confirmado también por el consejo. Otro grupo que está dentro de la iglesia son los revisores de cuentas. Los revisores de cuentas, cuando hay una asamblea en la iglesia y se va a informar el movimiento financiero de la iglesia, se lo va a compartir con la congregación. En ese momento, previamente, los revisores de cuentas, lo que tienen que hacer ellos es lo siguiente. Acá está el libro que dice que entró esto y esto y esto y esto y hay tanto de ingreso.
Acá en el libro dice que hubo este gasto, este gasto, este gasto. Acá están las boletas y los justificativos de los gastos. O sea, tiene que haber boleta y tiene que haber justificativo. ¿Qué quiero decir como justificativo? Que si de repente hiciste el locro y vos te fuiste y dijiste, quiero que me den pata y garrón para hacer locro, cuerito de chancho, y en la carnicería no te dieron ninguna boleta, entonces vos venís y le decís al tesorero, mirá, gasté, acá está, esto compré, salió 5.000 pesos, pero el carnicero no me dio boleta. Entonces se tiene que firmar, el pastor, el tesorero, el comité o alguno tiene que firmar y dice se gastó 5.000 pesos. Entonces hay comprobante y justificativo de los gastos que se hacen. Entonces, los revisores de cuentas, miren, ingresó esto, acá está en la boleta, salió esto. Entonces, tanto ingreso, tanto salida, tiene que quedar tanto. Y ellos lo que hacen es controlar los revisores de cuentas. Revisan que todo esté bien, de que ingresó esto, de que salió esto y quedó esto. Ellos miran y listo, se terminó. Los revisores de cuentas no tienen que opinar en qué se gastó la boleta que está ahí. Mirá lo que hicieron, mirá lo que gastó, porque eso es decisión del pastor con el consejo. El pastor con el consejo deciden los gastos. El comité de finanzas son los que reciben, cuentan y registran todo lo que ingresó, y el tesorero ve los gastos, le da el dinero al pastor para hacer los gastos o a quien tenga que darle para que compre lo que tiene que comprar o pagar la factura que se tiene que pagar, y los revisores de cuentas controlan que todo esté en orden. Así que eso serían más o menos, a ver cómo voy con el tiempo. Bueno, casi media hora. Sigo acá con esta partecita. Todos los miembros de la iglesia tienen que pagar diezmos en su iglesia local. Todos los diezmos, perdón, todos los miembros de la iglesia tienen que pagar sus diezmos en la iglesia local. ¿Sabe qué? Nunca se dice dar diezmos, se dice pagar diezmos. Porque el diezmo no se da porque el diezmo no es tuyo. El diezmo es de Dios y se paga. El diezmo no se da, la ofrenda se da, porque eso vos das de lo que vos sentís, lo que vos querés. El diezmo no se da de lo que vos sentís, el diezmo se paga. Si vos ganaste 10.000, pagás 1.000. Si ganaste 100.000, pagás 10.000. Si ganaste 1.000.000, pagás 100.000 pesos. Así de simple es el tema del diezmo. Y el miembro de la iglesia local da el diezmo, perdón, paga diezmo en la iglesia local. Todos los encargados de obra de la iglesia, ministro con credencial, deben pagar sus diezmos en la oficina regional o territorial. Otro, a ver, acá vamos ya casi cerrando. Hermanos, en cuanto a la ayuda para el pastor, yo estaba observando, Walter, a mí me pasa el ingreso de todas las iglesias de la región. Hoy en día, y esto no es para decir, eso es lo que se le tiene que dar. Hoy en día, un mínimo vital inmóvil está en 234.315 pesos. A mí no me escandaliza ni para nada que a cualquier pastor de la región donde esté, si le tienen que dar 2 mínimo vital inmóvil, y no sé cómo será el tamaño de su iglesia, yo creo que no está mal. Al pastor uno tiene que amarlo y uno tiene que ayudarle bien. Hay que ayudarle como corresponde al pastor. Y en las iglesias que son, nosotros tenemos de las 87 iglesias, casi 60 iglesias. Yo contabilizo que deberían agarrar, recibir la iglesia los diezmos de la congregación, sacar el 17% que corresponde enviar a la oficina regional. Ese 17%, el 10% es diezmo, el 2% es para educación y el 5% es para paz, aporte, ayuda solidaria. Es un plan para que los pastores después tengan su retiro el día que dejan el ministerio por la edad o por alguna cuestión, o si muere el pastor para que la viuda reciba ese dinero a paz. Entonces, 17%. El consejero junto al pastor son responsables, los consejeros junto al pastor son responsables de enviar ese 17% a la oficina. Para mí, en 60 iglesias de la región, debería quedar el resto. Por supuesto, la iglesia no tiene que estar en deuda, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, pero el resto todo habría que darle al pastor. Más o menos en 60 iglesias.
Y le digo, yo no voy a poner un parámetro, un límite, pero si hay iglesias grandes que tienen buenos ingresos, al pastor le tienen que ayudar bien. ¿Quiere que haga alguna referencia así? ¿Qué sé yo? Yo digo un pastor, no sé cuánto ingresará en la iglesia, pero si tiene que recibir 300.000, 400.000, 500.000 pesos, tranquilamente puede recibir. Entra 800 en la iglesia, entra 600 en la iglesia, mande los reportes, pague los servicios y ayúdele al pastor. Dele al pastor. Los diezmos, hermanos, bíblicamente son ministeriales. Los diezmos son para el ministro. Los diezmos son para el servidor del Señor. Y esto nosotros lo tenemos que tener bien en claro. Ahora, yo no acepto, por ejemplo, que entre, qué sé yo, 1,5 millones y al pastor le dan 400.000 pesos. No, no, no puede ser. Entra 1,5 millones y el pastor tiene que darle 800.000 pesos por lo menos. 750.000 pesos, 700.000 pesos, se le tienen que dar. Y otra cuestión que quiero hablar, y a mí se me termina el tiempo, después le tengo que dar a Walter, pero hay pastores que trabajan. Y yo me hago la siguiente pregunta: si alguno de ustedes o alguno en la congregación trabaja como docente y tiene doble turno, pregunto, ¿quién trabaja en doble turno y cobra en uno solo? Porque si el pastor está trabajando, qué sé yo, el pastor tiene tal trabajo y además trabaja en la iglesia y cobra en su trabajo, pero tiene que cobrar también en la iglesia lo que está haciendo. No es que el pastor en la iglesia va a estar gratis y hace nomás. Eso ya va a depender de la generosidad de él. Si el pastor dice, bueno, yo tengo mi trabajo, a mí me alcanza y yo esto arreglé con la iglesia y con el consejo tal cosa, muy bien, pero la iglesia tiene que saber que el día que ese pastor es trasladado y viene otro pastor que no tiene trabajo y no tiene sueldo, entonces le van a tener que pagar a ese pastor que viene. Entonces hay que ir acostumbrándose y hay que pagarle bien al pastor. El trabajo que hace, si es efectivo el pastor, hay que darle la ayuda que corresponde. A ver, otro detalle que se me puede pasar, hablé de los pastores bivocacionales. La compensación pastoral básica consiste en lo siguiente: según la disponibilidad de fondos de diezmo en la iglesia local, después de enviar su porcentaje estatal o territorial. Entonces, los pastores no es que van a tener un determinado sueldo o ayuda, sino que va a depender del ingreso que tienen en la iglesia. ¿Ah? Pero ya dije, de ninguna manera si hay que darle al pastor 400, 500.000 y hay que darle todo, no hay problema, usted sabe cómo está la economía y se le puede dar al pastor. Se considerará la posibilidad de pagarle el monotributo, obra social, monotributo al pastor. Tener una vivienda adecuada y pago de los servicios, eso está en el estatuto de la iglesia. La iglesia tiene que proveer al pastor una vivienda adecuada con los pagos de los servicios. Los pastores cuya iglesia los diezmos son insuficientes recibirán todo lo que ingresa, ya dije, 83% sería todo para ellos y el 17% es lo que envían a la oficina regional. Las iglesias deben esforzarse dentro de sus posibilidades por sufragar, es decir, costear, satisfacer y ayudar o favorecer, sería la palabra sufragar, el viaje de los pastores cuando van a la convención regional, convención distrital, convención nacional. Se debería velar para que el pastor vaya. Yo digo, bueno, se dice, Asamblea Nacional, ¿cuándo tenemos? Noviembre. Asamblea Regional en mayo. Eh, eh, Convención Distrital, ¿cuándo se tiene tal fecha? Entonces, ya uno previamente el pastor tiene que hablar con el consejo, los consejeros charlan y dicen, vamos a ir sacando tanto por mes. Y entonces cuando el pastor tiene que viajar a la asamblea, nosotros tenemos el dinero para que viaje a la asamblea. Porque el pastor es el representante de la iglesia en la asamblea nacional, regional o distrital. Bien, yo creo que con esto yo concluyo. Son unos
casi 40 minutos y quiero ser respetuoso y dejarle, Walter, también que tenga su tiempo para hablar del tema que le compete. Y yo ahora voy a ir mirando los mensajes que están escribiendo, preguntas, mientras Walter sigue con su exposición. Gracias, hermano, que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar compartiendo este seminario de capacitación. Yo voy a compartir pantalla para que ustedes vean lo que he preparado. Es un PowerPoint que habla sobre las finanzas, eh, porque tenemos cuadritos allí para mostrarles. A ver, ahí está. Muy bien, ahí se ve. Bien, bien, el supervisor estuvo diciendo hace un ratito que la Iglesia de Dios es una organización que está establecida en más de 180 países y que tiene un sistema de gobierno centralizado. Esto quiere decir que tanto el pastor, ministro, y los laicos, ¿sí? Son los que sirven a Dios. O sea, el pastor como representante de la Iglesia y los ministros también, que son miembros de la Iglesia, hacen un gobierno centralizado. Por eso que tenemos la asamblea de miembros, tenemos también la elección de consejeros, y los consejeros están formados por, como bien explicó el supervisor, por hermanos de la congregación nuestra, sí, juntamente con el pastor trabajan en forma unida. Los líderes de la iglesia también son elegidos dentro del cuerpo de miembros de la iglesia. Depende de cada red, ¿no es cierto? Si son hermanas, seguramente elegirán las damas, los varones, la escuela bíblica, los jóvenes y las otras redes que existen en nuestra iglesia. Muy bien, acá vamos a ver algunos tips que son sumamente importantes para tener en cuenta. Esto tenemos que tener presente nosotros porque a veces no conocen muchos hermanos y yo tomé nota de todas las preguntas que suelen llegar a, a mi correo, al WhatsApp, o a veces en forma personal también, en forma verbal, los pastores o los hermanos o miembros del consejo suelen preguntar. Bien, el punto 1 dice, cada iglesia local debe tener un comité de finanzas que está integrado por el tesorero y otros 2 miembros. El comité forman parte 3 personas, ¿sí? El comité. Y yo aclaré acá que pueden no ser, perdón, miembros del consejo. ¿Por qué puse pueden no ser? Porque hay iglesias pequeñas que el tesorero forma parte del consejo, ¿sí? Pero hay iglesias que son más grandes donde está el consejo por un lado, está el comité de finanzas por el otro lado, el tesorero es otra persona que no forma parte del consejo local. Esto está claro allí. Bien, aunque el supervisor lo explicó bien también hace un instante. Segundo, este comité debe recibir y debe contar todo el dinero de la iglesia, debe preparar los fondos para los depósitos y los pagos, ya sean los pagos de la ayuda al pastor, del informe a enviar a la oficina regional, los pagos de las boletas de servicios, ¿sí? De terreno, ver la necesidad que hay en la iglesia para comprar algún elemento, no sé, qué sé yo, cambiar focos, ver los detalles, ¿sí? Son los encargados de juntar el dinero y hacer que eso se cumpla. Tercero, son los responsables, el comité de finanzas junto con el pastor, son los responsables de enviar los diezmos de su iglesia a la oficina regional. A veces el pastor está esperando que la tesorera, el tesorero venga y haga el informe, o a veces tiene que estar todos los consejeros. No es así. Es el tesorero y el comité de finanzas son los encargados de hacer. Y después le llevan al pastor la planilla, ¿sí? Y le dicen, mire, pastor, esto es, firme acá y está disponible. Muchos pastores son los que llevan los informes, a otros envían en forma por WhatsApp, por mail, ¿sí? En forma virtual suelen enviar sus informes, pero hay otros que no van los pastores, sino que van los tesoreros, los hermanos del consejo son los que suelen llevar a veces el informe a la oficina regional. Está bien, o sea que este grupito, ¿sí? Este grupito llamado miembros
del comité de finanzas son los encargados, son los responsables, juntamente con el pastor, de cumplir con la responsabilidad en forma mensual, mensual. Termina el mes, inmediatamente el tesorero, junto con los miembros del comité de finanzas, se tienen que reunir para hacer el cierre de caja y hacer el informe correspondiente y abonar la ayuda pastoral. Ellos son los responsables de eso. Bien, ahí el cuarto punto dice justamente eso, ¿no? Son los responsables de preparar el informe financiero y estadístico, ¿sí? Porque a veces las planillas vienen solamente con detalles financieros, lo que entró. Pero a nosotros nos es útil todo, el informe financiero y el informe estadístico. ¿Qué es el informe estadístico? Enseguida vamos a mostrar una planillita, ¿sí? Pero el informe estadístico tiene que ver con el movimiento de los cultos, ¿sí? Si hubo Santa Cena, si hubo miembros nuevos, si hubo conversiones, si hubo bautismo en el Espíritu Santo, cuántos cultos se realizó en la semana, cuánto de asistencia hubo durante esa reunión semanal, se suma, ¿sí? En las reuniones semanales se suma para saber y tener un movimiento general de la iglesia. Porque no es que a nosotros nos interesa solamente lo financiero, nos interesa, a nosotros nos miden a nivel nacional y a nivel internacional, siempre nos están pidiendo datos estadísticos. Y muchas veces no tenemos cómo brindar datos estadísticos porque no nos envían si hubo autismo, si hubo Santa Cena, lavamiento de pies, si hubo conversiones, si en la reunión de damas o en la escuela bíblica o en la reunión de jóvenes se convirtieron la gente, ¿sí? Son detalles que a nosotros nos interesa mucho porque de eso depende mostrar o evidenciar el crecimiento de la iglesia, ¿sí? No solamente la parte económica, sino la parte también del movimiento del trabajo de la iglesia en general. Punto 5. Cada iglesia local, y esto sería bueno que anoten, cada iglesia local debe tener 5 libros de registro. Uno es el libro de membresía, donde allí están registrados todos los que son miembros de la iglesia, o sea, los bautizados, ¿sí? Los hermanos que son bautizados deben ir registrados nombre, apellido, dirección, teléfono, si es, cuándo se bautizó, cuándo recibió el bautismo del Espíritu Santo, la fecha de nacimiento, si está casado, soltero, viudo, algunos otros detalles que usted quiera agregar en el libro de membresía. Pero lo importante es que haya una lista. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hay cambio pastoral, el pastor no conoce, el pastor nuevo no conoce la gente que él recibe en la congregación. Y es importante que él tenga una lista de los miembros de la congregación y pueda decir, bueno, voy a visitar, acá me dice que son 50 personas y yo en el culto estoy viendo 13, ¿dónde está el resto? Voy a visitarlos. Entonces toma el libro de membresía y se pone a hacer un registro y a realizar las visitas. Sería lo óptimo, ¿no? El segundo libro que necesitamos en la iglesia es el libro de finanzas. El libro de finanzas anota todos los ingresos y egresos de la economía, ¿sí? Lo que entró de diezmo, lo que entró de ofrenda, las salidas, los pagos, todo eso se anota allí. Dentro de un instante yo le voy a mostrar cómo se lleva un libro de finanzas, cómo se hace el libro de caja, cómo se lleva el libro de caja. El tercer libro que se necesita en la congregación es un libro de actas. El libro de actas, generalmente, tanto el libro de membresía como el libro de finanzas y el libro de actas se compran en las librerías cristianas. Otros, un cuaderno tapadura lo suelen hacer y lo dividen en partes para llevar como registro, ¿no? De membresía. Pero el libro de actas sería bueno que sea un libro legible, un libro con numeración, ¿sí? Y se anota allí cada reunión que se realiza, cada reunión de consejo que se estableció, que se dirigió allí en ese día, qué se dijo, qué dijo fulano y tal, en rasgos generales, ¿no? No va a poner todos los detalles, los rasgos más importantes, los puntos más importantes, el tratamiento de la sesión, de cómo se llevó adelante. Eso es lo que se registra en un libro de actas, las decisiones que se toman, ¿sí? Muy bien, otro libro que es sumamente importante y poco llevado por las iglesias es el libro de ceremonias o libro histórico, también se le llama. Entonces, hubo bautismo, tenemos que registrar en la fecha tal, se realizó un bautismo donde pasaron por las aguas
fulano de tal, mengano de tal, la lista, ¿sí? Hubo presentación de bebé, en la fecha de hoy se presentó al bebé fulano de tal, nacido en Resistencia, nacido en tal lugar, hijo de, se le presenta hoy, domingo, tanto de junio. Así, ese tipo de cosas. Cumpleaños de 15, casamiento. También si hubo sepelio, todo eso se debe registrar en ese libro de ceremonia. Si hay una actividad, un aniversario también, y en algunas oportunidades se le pega una foto allí en ese libro de ceremonia y se le pide la firma a los que van entrando, ¿sí? A los que van ingresando al culto. Son algunas cosas que tenemos que tener presente nosotros para tener un registro de todo. El libro de inventario también es sumamente importante porque la iglesia tiene que tener un control de todo lo que le pertenece a la asociación, ¿sí? A la institución, o sea, a la iglesia. Los ventiladores, las cosas muebles, como, qué sé yo, las sillas, el púlpito, los equipos de sonido, los instrumentos musicales, no sé qué otra cosa más, cosas de la cocina, los elementos de la cocina, también los que tienen en los salones. Si hay también vehículos que, que son de la institución, todo eso se registra. Si hay terrenos, ¿sí? También se registra esas cosas. Por supuesto, no va a notar las cosas pequeñas que se rompen o que se ocupan y se gastan, como la escoba, el lampazo, los focos, eso no, esos detalles no, pero sí las cosas que son importantes, un ventilador de techo, un aire acondicionado, computadora, impresora, no sé, proyector, esas cosas sí tienen que ir registrados, sí, que son cosas de valor. Muy bien, estos son los 5 libros, recordemos, libro de membresía, libro de finanzas, libro de actas, libro histórico y el libro de inventario. El libro de inventario se puede hacer en computadora, se carga, se firma, se sella y se lee. En carpeta o también en un cuaderno, como bien mencioné hoy, se debe registrar todo allí. Tantos vasitos, estos detalles de la cocina, tantos vasitos plásticos o vasitos de tal cosa o platos de esta manera, ollas grandes y de las características, ¿sí? Olla grande de aluminio con tapa, 2 manijas, silla con respaldo de apoyabrazos de madera o de fórmica, no sé. Ahí esos detalles ustedes tendrían que anotar. Muy bien. ¿Cómo se debe realizar una sesión de negocios? O sea, en una reunión de miembros, siempre tiene que estar el pastor, es el que convoca, por supuesto, y si el pastor es exhortador, tiene que llamar al pastor de distrito para que él esté presente allí en esa sesión de negocios, ¿sí? Y en esa sesión de negocios, este es el orden que se debe llevar adelante. Primeramente, la lectura del acta anterior, de la última reunión de sesión de negocios. En algunas iglesias, yo hablé hoy que se debe llevar un libro de actas. Existen 2 libros de actas. Está el libro de actas del consejo y está el libro de actas de las reuniones de negocios o de sesión de negocios. Otros le hacen en uno solo, bueno, se lee el último acta de sesión general o de asamblea general de la iglesia, ¿sí? Cuando se hizo la reunión de miembros. Se comienza entonces con la lectura del acta dado por el secretario de la iglesia. Luego se da un informe financiero y estadístico de la iglesia y de las redes, eso generalmente lo suele hacer el tesorero de la iglesia, ¿sí? Un informe acerca de los miembros de la congregación, ahí en ese detalle se dice quiénes son los nuevos miembros, la transferencia de miembros en caso de que haya habido, ¿no? O qué miembros se excluyeron, o los miembros que están en disciplina, todos esos detalles de la membresía son dados generalmente o por el pastor o por el secretario de la congregación. Luego se tratan los temas como por ejemplo planes futuros, qué se desea hacer. También se habla sobre los negocios que no se terminaron en la sesión anterior, qué pasó con la construcción, por qué no terminamos, etcétera, etcétera. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Y cualquier otro tema que pueda ser sumamente importante se tocan en esta reunión de negocios. Por eso puse allí temas varios. No sé, la necesidad de la iglesia es, cada una tiene su particularidad, ¿no? Y sabrá cuáles son los temas a tratar en una sesión de negocios.
Muy bien, avanzo un poquito más. Acá vamos a ver ahora cómo tenemos que llevar las finanzas de la iglesia local. Muchos me preguntan cómo se hace para llevar las finanzas, porque son hermanos que recién están ingresando al comité de finanzas o al consejo de la iglesia y le ha tocado la responsabilidad y no saben cómo hacerlo. Iglesias que recién se están formando. Es sumamente importante este punto para llevar adelante. Acá yo hice el dibujito en este cuadrito de cómo es un libro de caja. Un libro de caja, donde tenemos dos columnas. Pueden agarrar un libro, como yo les hablé recién, un cuaderno, y de una hoja ponen, de un lado de la hoja ponen las entradas, dividan en estas columnas. Ustedes pueden ver allí, en la entrada tiene varias columnas. Tiene uno, donde está la fecha, la segunda columna, donde está el concepto, la tercera, la entrada de diezmos, la cuarta columna son la entrada de las ofrendas, y otras entradas yo le puse porque puede ser allí las ofrendas misioneras, no sé, el movimiento que tiene la iglesia, ¿no es cierto? En la otra hoja de al lado se colocarían las salidas, también en tres columnas porque esto es más simple, la fecha, el concepto y la salida. Lo primero que tiene que aparecer en la primera fila, donde nosotros comenzamos el mes, vamos a suponer mes de junio, mes de junio, esta es la hoja del mes de junio, lo que tiene que ir es el saldo que nos quedó en el mes pasado, en el mes último, el mes de mayo. Y acá yo puse un ejemplo. En el mes de mayo quedó de diezmos 25.000 pesos. Y de ofrendas quedó 2.000 pesos. ¿Sí? 2.000 pesos. Muy bien. Y luego anotamos la fecha. En la siguiente fila se comienza a anotar los detalles de los ingresos. En la fecha, yo puse el 1 de junio, por ejemplo, que fue un culto de sábado. Ustedes pueden poner culto juvenil, culto general, o no sé. Algunos detallan, hermano, los nombres de los que diezman. Hay iglesias que llevan un registro exhaustivo, ¿sí? De quiénes son las personas que diezman. Entonces anotan, hermano fulano, diezmo tanto, la hermana mengana, tantos pesos. Bueno, eso depende de cómo ustedes quieran llevar el registro, ¿no? Pero se suele hacer así, se coloca los diezmos en esta columna de entrada de diezmos, las ofrendas también que ingresó, ¿sí? Y bueno, si hubo ofrenda misionera u otro tipo, se anota. Acá puse otro ejemplito abajo, en la tercera fila, ¿sí? Fecha 2 de junio, culto de domingo. Entró 210.000 pesos, una ofrenda de 19.350 y 8.000 pesos entró de ofrenda de misiones. Y así hay que ir completando, ¿sí? Vez tras vez que o hay ingresos, el tesorero tiene que ir llevando el libro de caja, el libro de caja. La última acá, puse el 26 de junio, culto de miércoles, vamos a suponer que la iglesia tiene reunión los miércoles, entró 393.000 pesos, 11.000 pesos de ofrenda. En la salida, bueno, después al finalizar el mes, por supuesto, tiene que sumar el total de entrada de diezmo, acá dio 678.000 pesos, ¿sí? El total de entrada de ofrenda dio 38.350 y el total de otras entradas 8.000 pesos. En las salidas, vamos a la parte de salida. Lo primero que tenemos que hacer, como bien dijo el supervisor, es anotar la ayuda pastoral. Yo puse un ejemplo, vamos a suponer que al pastor se le da 500.000 pesos. Entonces anota allí, ayuda pastoral, 500.000 pesos. Después, eso fue el día sábado, domingo, no sé qué día cayó 1 de junio. El 3 se pagó la luz, se envió el diezmo a la región, ¿sí? Entonces ahí tiene que anotar también cuánto se envía. Todos esos detalles van registrados como salida. Usted suma al final del mes la salida. Y por supuesto, terminado el mes de junio, va a tener que sumar las entradas de los totales, ¿sí? El total de diezmos, el total de ofrenda, el total de ofrendas misioneras, menos la salida del mes. Por supuesto que usted tiene un saldito que le quedó del mes pasado, también tiene que tener presente eso, ¿sí? Muy bien. Si hay alguna pregunta, luego vamos a ver estos detalles.
Hay dos tipos de planillas que los pastores reciben en cada convención regional. La planilla chiquitita, y yo le marqué acá con rojo, fíjese, le hice un círculo redondo, dice bien clarito allí, reporte ministerial mensual. Quiere decir que esta planilla, ¿sí? Esta planilla tiene que completar el pastor. Es el informe que el pastor debe realizar todos los meses. ¿Por qué? Porque aquí el pastor corresponde al trabajo y a las finanzas del pastor. No tiene que completar el miembro del consejo de la iglesia. No tiene que ir en la información de la iglesia. Es el trabajo del pastor lo que debe figurar acá, ¿sí? ¿Quiénes son los que tienen que completar? Los ministros con credenciales y los encargados de obra. Ministros con credencial internacional que son exhortador, ministro ordenado, obispo ordenado, y aquellos que todavía no han rendido, pero que están al frente de una iglesia, son los encargados de obra. Todos ellos, bien mencionó hoy el supervisor, ellos no diezman en la iglesia, sino que ellos diezman, envían sus diezmos con esta planillita que usted lo veía allí en pantalla, envían sus diezmos a la oficina regional, ¿sí? Si el pastor tiene un trabajo secular, también tiene que diezmar en la oficina regional. Acá abajo, no sé si se alcanza a ver, yo estoy moviendo la flechita, dice diezmo del trabajo secular, ¿sí? Ahí tiene que poner el diezmo el pastor. No le está preguntando cuánto recibe, cuánto gana, solamente le está pidiendo que informe el diezmo de secular. Y arriba dice el diezmo de diezmo y de ofrenda. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque algunos no saben cuál es la diferencia. Mire, vamos a comenzar por allá arriba. Diezmo, reporte ministerial mensual. Se me adelantó un poquito, ¿no? Dice acá, corresponde al mes vencido siempre es, entonces el mes de mayo, todavía estamos en junio, mes de mayo del 2024, lugar donde celebró cultos, y ahí ponen los lugares donde predicó el pastor. ¿Cuántos cultos celebró este pastor? Generalmente depende de la cantidad de reuniones, ¿no? Pero vamos a suponer que son 12. ¿Cuántos sermones de esos 12 cultos que se celebró predicó? Y no siempre predica el pastor, a veces se le da la oportunidad a otra persona que predique, entonces ahí tiene que colocar. Arriba dijimos que celebramos 12 cultos, vamos a suponer que el pastor predica los domingos, entonces son 4, y los otros días predican los líderes. O en algunas oportunidades, bueno, el pastor, en las iglesias más pequeñas generalmente suele ocurrir que el pastor es el responsable, y a veces le da oportunidad a los hermanos también para que prediquen, entonces ponemos 10. ¿El pastor realizó visitas pastorales? Sí, ¿cuántas? Ahí va el número de cantidades. Folletos repartidos, quedó un poquito anticuado, ¿no? O compartir flyers de WhatsApp. Si hubo bautismo en agua, ¿cuántos bautizó en agua? Vamos a suponer que el pastor eh, fue invitado a hacer una ceremonia de bautismo en otra iglesia. Él tiene que anotar también cuántos pasaron por sus manos en las aguas bautismales. ¿Cuántos bautismos en el Espíritu Santo en la administración que él hizo? ¿Cuántos santificados? Aquellas personas que se consagran, que se reconcilian, ¿sí? ¿Cuántos convertidos hubo? ¿Cuántos miembros recibió en ese mes? Estamos hablando del mes de mayo, ¿sí? Estos detalles estadísticos son sumamente importantes para ver el crecimiento de la iglesia en forma numérica a nivel internacional nos solicita. Después está la parte financiera, reporte financiero del pastor. El ingreso ministerial es la ayuda que la iglesia le da. Las ofrendas recibidas, que dice acá, es cuando, supongamos, el pastor fue a predicar a otra iglesia y ahí le dieron una ofrenda, bueno, el pastor tiene que anotar allí el monto de lo que recibió. Entonces, en la columna de al lado, donde dice diezmo de ingreso ministerial, se coloca, si acá dijimos que nos dieron 500.000 pesos, como mencionábamos hoy, ¿cuánto es el diezmo de 500.000? 50.000. 50.000 pesos sería el diezmo ministerial. Diezmo de ofrendas recibidas, lo que estaba acá al lado, ¿no? Nos dieron, no sé, 8.000 pesos, entonces colocamos allí 800 pesos de ofrendas recibidas. ¿Se entiende, no? Hacemos la suma acá estaba ya la suma total de lo que ingresó. Restamos esto otro y nos da el saldo que es lo que
le resta, le queda al ministro. Entonces, abajo detallamos claramente cuánto envía de diezmos y de ofrenda el pastor. En la siguiente columnita, en la siguiente fila, perdón, se anotan los diezmos del trabajo secular y la suma de cuánto diezmo envió. Acá donde dice otros envíos, generalmente se suele anotar los pagos de cuota a la paz, pago de, no sé, de ofrenda para la Martina, otro detalle, ¿sí? Pago de pasaje, vamos a suponer, de la convención. Son detalles para tener presente, porque a veces llega a la oficina dinero y en un sobre y yo tengo que ser adivino, hermano, discúlpenme, pero tengo que llamar al pastor, saber de qué se trata el dinero o acordarme, hacer memoria. Gracias a Dios el Señor me ha dotado de esa capacidad de poder recordar muchas cosas. Eh, pero a veces uno se olvida y a veces no, por ahí yo no estoy y entra otra persona, ¿quién va a saber, ¿no es cierto? Lo que está enviando ese pastor si no está aclarado. Muy bien, la siguiente planilla es la planilla grande que vemos acá en pantalla. Yo les puse en círculo rojo otra vez. Informe financiero y estadístico de la iglesia. Este informe lo tiene que completar el secretario y tesorero de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque corresponde al movimiento de la iglesia, al movimiento de la iglesia. En las primeras columnas que tenemos allí va todo el detalle de saldo anterior, ¿sí? De diezmo, de ofrenda, de la escuela bíblica, de los jóvenes, de las camas. Bueno, a veces las iglesias no alcanzan o esperan que las redes le traigan el diezmo. Hermanos, llegó los primeros días. Si las redes no trajeron, el tesorero tiene que cerrar la caja. Sí o sí tiene que cerrar la caja y hacer la planilla de informe. Si llegó tarde, bueno, se anotará en el siguiente informe las ofrendas de las redes. ¿No? Pero no hay que esperar juntar todo para poder enviar, porque a veces llegan los diezmos, yo ya estoy cerrando, a mí me exigen en la Oficina Nacional que yo presente el 5, pero a veces estoy recibiendo informe el 30 o el 31, depende del mes, ¿no? El último día. Y yo ese día ya estoy haciendo el balance para cerrar y poder hacer las transferencias necesarias a la Oficina Nacional, cosa de tener al día. ¿Por qué? Porque después el día 1, 2 y 3 es un movimiento constante de recibir informes y no me da tiempo para sentarme a hacer la parte administrativa de enviar el informe a la misión. Es por eso que mi recomendación es que trate de hacerlo ni bien termina, cosa de enviar como corresponde para hacer más tranquilo el trabajo. Bien, en esta columnita donde dice entradas, anota lo que entró en el mes de diezmo, lo que entró de ofrendas, lo que entró de las redes, si es que quiere informar. Sumamos el saldo anterior más la entrada y restamos la salida, le va a dar el saldo actual. La siguiente columnas dice enviado a la oficina regional. Esta columnita sí o sí tiene que estar completa y tiene que coincidir con lo que usted puso allá arriba. Vamos a suponer, hoy dijimos en el cuadrito anterior, Néstor, de diezmo entró 678, 678,000 pesos. Esto anotamos acá arriba en entradas, ¿sí? 678,000 pesos. Yo saco la calculadora. 678,000 pesos. Y nos pide que enviemos el 17% de los bienes. Entonces multiplico 678,000 por 17%. Acá tengo que enviar 115,260 pesos. Acá tengo que anotar ese monto, el 17%. Y esto es importante porque a veces, ¿por qué le digo importante? Porque a veces no me coincide, yo tengo un cálculo allí en la computadora, un sistema que calcula, y a veces no está enviado el 17%. Hay pastores, hay iglesias, mejor dicho, que envían menos del 17%, el 15, el 16,5, el 11,5, o a veces envían el 10% del diezmo y el 17% de ofrendas. Entonces, si usted hace eso, no está bajo la reglamentación. ¿Por qué se dijo 17? ¿De dónde sale eso? Yo les voy a contar que esa decisión no es algo que se le ocurrió al supervisor regional ni a nosotros, la región mía, sino que es un acuerdo a nivel
Primeramente, nacional. Que en lugar, aparte del 10%, se envíe el 2% para educación. Y a nivel regional se estableció que se envíe el 5% para el aporte solidario llamado APAS. Por eso esa conformación del 17% es así. Solamente el diezmo y la ofrenda se envía el 17%. ¿Sí? Las redes solamente deben enviar el 10%. ¿Está claro? Bien, en la columna de abajo, siguiente, que dice pagos, ahí se anota cuánto recibe el pastor. Y este dato también es importante porque el supervisor suele mirar las ayudas, generalmente cuando está por hacer un cambio pastoral, es importante que anote, ¿sí? O para ver cómo está la condición económica del pastor, porque a veces el pastor informa una cosa en la planilla y la iglesia tiene que informar lo que le da al pastor, ayuda que le da al pastor. El pastor a veces, como bien mencionó, puede tener otros ingresos aparte de lo que recibe en la iglesia, ¿sí? Y la iglesia tiene que anotar solamente lo que le da de ayuda de parte de la iglesia. Si hay alquiler, se anota cuánto se está pagando alquiler, cuánto es los gastos de los servicios de agua, luz, gas, etcétera, ¿sí? Si se está pagando propiedad. Bueno, y ahí abajo el aporte jubilatorio, si está pagando monotributo, se anota allí abajo, ¿sí? Si se paga obra social. Este otro cuadrito, la tercera, las reuniones, ¿sí? En la reunión de la iglesia, si hubo profesión de fe, ahí tiene que anotarse, ¿sí? Se entregaron dos, bueno, anota. Si hubo bautismo del Espíritu Santo, anote. Si en la reunión de las damas, de las mujeres, como dice allí, si hubo profesión de fe, también tiene que ir registrado todo esto, ¿sí? Muy bien. Luego seguimos a la tercera columna que abarca de una punta a la otra. Ahí se anota todo lo que tiene que ver con la asistencia, ¿sí? La asistencia en las reuniones. ¿En qué reunión? En la reunión de la iglesia, primeramente. Cantidad. Usted tiene que mirar un almanaque ahí. La primera semana, a veces la semana comienza un lunes y bueno, podemos tener reunión miércoles o jueves en algunas iglesias, el sábado y el domingo ya formaría parte de la otra semana, ¿no? Pero se pone entonces dos reuniones, miércoles y sábado, cantidad, tanto. La escuela dominical generalmente siempre tiene un registro detallado, entonces cuántos maestros tuvo en la clase, cuántos alumnos, cuántas visitas recibió. Si hay extensiones en la escuela bíblica también se informa. Lo mismo en la reunión de jóvenes, en la reunión de damas, en la reunión de varones, en la célula. Todos esos detalles son sumamente eh, necesarios también para ver la marcha, el crecimiento de la iglesia. Los miembros es la otra columna que sigue. Este dato también es importante, hermano. Nosotros tenemos que ver un movimiento de membresía, tanto de mujeres, un detalle, una división de mujeres y de varones. ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos miembros mujeres? ¿Cuántos miembros varones tenemos en la congregación? ¿Sí? Y ahí vemos que está dividido la columna de miembros en dos partes. Uno donde se muestran las ganancias. ¿Qué quiere decir? Cuando yo recibo miembros de iglesias que no son evangélicas, ¿sí? Es decir, aquellos que se bautizan. Cuando yo recibo miembros de iglesias que son evangélicas. Cuando se trasladan de otra iglesia de Dios. Cuando se trasladan de otra congregación, también, ¿sí? De la siguiente división, la parte de seguida, se anotan las pérdidas. Si hay miembros que se trasladaron, cuántos, si falleció alguno, ahí se anota, se le da de baja, ¿sí? Si se lo sacó, si se lo suspendió, también se debe dar de baja y entonces se anota luego el cálculo final de cuántos miembros masculinos quedaron, cuántos miembros femeninos quedaron y se suman los dos. En la siguiente columna se establecen las reuniones especiales, cuántas reuniones en el mes de mayo hubo de Santa Cena, de bautismo, de asamblea de miembros y de lavamiento de pies. Y luego viene la firma del pastor, la firma del secretario, el del tesorero, juntamente con sus datos. ¿Sí? Muy bien, acá está en forma más grande la planillita. Más grande, lo que recién estuvimos viendo. Y acá está la aclaración que yo decía hoy. ¿Sí? ¿Por qué se envía el 17% de diezmo y ofrenda a la oficina? Bueno, porque el 10% corresponde a los diezmos y a la ofrenda. El 2% corresponde a educación teológica, al sostenimiento de la educación de la iglesia a nivel nacional y a nivel regional. Y 5% es un
Es algo que se estableció acá en la región NEA a partir del 2006, donde se estableció una ayuda solidaria para el pastor, para aquellos pastores que terminan su ministerio o que fallecen o que se enferman, entonces se le brinda una ayuda mínima para poder solventar los gastos y que no quede en la calle. Bien, y también está la aclaración que las redes solo envían el 10%. Un detalle, nosotros vemos acá, cuando se envía ofrenda misionera, tienen que aclarar, por favor, a quién está destinada, porque a veces colocan un monto y yo me acuerdo de algunos nombres, algunos compromisos que ya tienen las iglesias que llevan por años, ¿sí? Pero cuando yo salgo de vacaciones, siempre me cobra otra persona y a veces esa persona no sabe a quién le corresponde la ofrenda misionera. Entonces ustedes tienen que anotar siempre, hermanos, ¿sí? El detalle, la ofrenda misionera, y ahí colocan familia Osorio, familia Pradier, familia Ramírez, no sé, detalles, ¿sí? Si no mandas, hay un fondo que es únicamente ofrenda misionera para cuando se necesite. Otro dato que es importante es completar los datos estadísticos, ¿sí? Completar los datos estadísticos. Muy bien, creo que hay una pregunta que están levantando la mano. A ver, leo acá. Walter, Sí, continúa nomás y después respondemos al final todas bueno, las preguntas. bien, bien, sí. Gracias, doctor. Sigo, avanzo. Tenemos una cuenta nueva, hermano. Una cuenta nueva que está a nombre de la asociación, ¿sí? De la región NEA. Nosotros la manejamos. Gracias a la fundación teníamos una cuenta prestada, digamos, que ellos nos habían facilitado para que aquellos ministros puedan enviar sus informes, pero teníamos ciertas complicaciones porque a veces teníamos que hacer transferencias o pagos y como es una cuenta de una fundación, ellos tenían que firmar, tenían que autorizar dos personas. Retirar el dinero tampoco se podía con facilidad. Y esta cuenta nos facilita un montón a nosotros porque podemos hacer transferencias y bueno, se puede ver en un registro inmediato de lo que ingresa, de lo que se puede y también de poder hacer, como yo le dije, las transferencias. Está en el Banco Santander, ahí está el número de cuenta, corriente en pesos, ¿sí? 164-029-626/1 y el CBU, el QUIC, y como les dije, más fácil es anotar el alias. A través del alias hoy se facilita un montón para no acordarse el número. Iglesia de Dios, NEA.24. Así de fácil. Cuando usted va a hacer una transferencia de Mercado Pago o de otro banco, coloca Iglesia de Dios NEA.24 y se transfiere directamente a la cuenta del Banco Santander. Algunas recomendaciones, y con esto vamos terminando. Algunas recomendaciones. Siempre que usted haga un depósito o una transferencia, tiene que enviar el ticket y también la planilla, hermano, cuando deposita o transfiere el dinero. No deje pasar el mes para poder informar ese depósito que hizo o esa transferencia y luego enviar las planillas. Yo tengo que cerrar el último día del mes, yo cierro en la caja y no puedo estar registrando cosas que ya pasó el mes anterior porque no me coinciden los saldos. Hay siempre un desfasaje allí, porque lamentablemente hay depósitos que se hacen y, y no se sabe con seguridad, porque ahí entra dinero de la iglesia, entra dinero de Evolución de Paz, entra dinero ahora de las damas, entra dinero de los varones también, ¿sí? Hay un montón de dinero que se está manejando de diferentes rubros, ¿sí? Y no se puede saber con seguridad a qué corresponde. Es por eso que yo necesito que cuando haga el depósito, mande el tiquecito, ¿sí? Para que yo esté informado, y la planilla, si es un informe de la iglesia. Y si no, bueno, me manda el tiquecito, bueno, esto es devolución de paz, una aclaración. Esto es pago de el pasaje de las hermanas que tienen que ir al Congreso de Mujeres, ¿no? O la inscripción del Congreso de Varones.
un detalle, siempre es importante que se envíe eso. Es recomendable enviar los informes los primeros días del mes. Eso ya lo dije hace un ratito, pero vuelvo a repetir. Los primeros días del mes, no dejar a último momento, porque después se junta un mayor trabajo para mí, estar cerrando el mes, cargando la planilla en la computadora, hacer el balance. Pareciera ser que es fácil, pero lleva un proceso, hermano, de, de ejecución de toda esa labor. Aclarar los detalles de transferencia cuando se envían. Hay pastores que envían un solo monto, vamos a poner 385,000 pesos. Bueno, ¿cuánto corresponde? Si se envió ese tiquecito de 385,000 pesos, tienen que aclarar cuánto corresponde al informe de la iglesia, cuánto corresponde a la devolución de la paz, cuánto corresponde al informe ministerial. ¿Sí? Es importante que eso me aclare. ¿Por qué? Porque si no, yo tengo confusión. Muchas veces aparece, después se le reclama, ¿y no pagaste la cuota? Ah, ya, no, pero si yo mandé con el informe de la iglesia, sí, pero yo no soy, no tengo el don de discernimiento de montos, ¿eh? Necesito saber cuánto envió del informe ministerial, del informe de la iglesia, de la devolución de pago, de cualquier otro pago que está realizando. Eso le pido, por favor, que traten de ver. Otras recomendaciones. Si el dinero a enviar a la oficina regional usted usó con la autorización del supervisor, debe aclarar en la planilla que estuvimos viendo recién, allí abajo donde dice observaciones, se descontó tantos pesos para tal cosa, ¿sí? Por orden del supervisor. ¿Por qué? Porque a veces el supervisor viaja, habla con el pastor, el supervisor después viene y por ahí surge otra cosa y me llega la planilla y yo no sé. Y tengo que estar llamándole al pastor, tengo que estar averiguando. El supervisor a veces se olvida, hermano, también, porque son muchas las cosas que realizamos en la iglesia y no podemos tener en la oficina, no podemos tener presente todos los detalles. Por eso yo les pido, por favor, que si hay un descuento que está haciendo, anote allí abajo, ¿sí? En esa planillita que estuvimos viendo hace un ratito. Muy bien. Recuerde que lo primero que debe hacer es apartar el diezmo. No debe omitir enviar el diezmo porque no alcanzó. Si no le alcanzó, hermano, hay que realizar trabajos para cubrir la necesidad que la iglesia está teniendo en ese momento, ¿sí? Todo trabajo o ventas que se realiza en la iglesia se debe enviar el diezmo y se debe colocar en la planilla que se envía a la iglesia donde dice ofrendas misceláneas. Vuelvo a la planilla y les muestro. Acá, abajo del círculo rojo, ¿vieron que dice ofrenda miscelán? Ahí va escrito, ahí se coloca el monto de lo que se está enviando como diezmo. Muy bien. Y un detalle más, y este sí creo que es el último, ¿sí? Cuando se envía dinero en efectivo a la oficina, es recomendable colocar ordenadito, como vemos en la foto acá, ¿sí? Por su valor, los billetes bien ordenados por el valor y por la figura. Vieron que acá no está dado vuelta, sino que está todo ordenado. Así de esa manera, para poder contar mejor. Si se envía en un sobre el dinero, debe colocar la aclaración a qué corresponde eso. Muchas veces yo he recibido en la convención, hermano, sobres en blanco y plata, porque en la convención no puedo estar abriendo todo mientras uno se está inscribiendo, ¿no? Sobre en blanco y dinero, pero no tiene una aclaración y yo tengo que acordarme quién me dio ese dinero. Y hago un trabajo enorme de acordarme de todo hasta que por ahí, bueno, pasado 2 o 3 días, viene a mi mente, cuando uno está más tranquilo, ¿no? Lo que pasó, quién es el que me dio, o a veces no recuerdo, ha pasado en alguna oportunidad y bueno, cuando se le hace el reclamo de algo a alguien, dice, no, pero si yo te entregué en la convención, bueno, ahí está el tema, hermano. Por eso es importante que en el sobre aclare esto, diezmo de la iglesia de tal lugar, ¿sí? Reporte ministerial, ofrenda de la paz, o no sé, inscripción, etcétera, etcétera. Haga la aclaración. Recuerden, un texto bíblico, y con esto concluyo, nosotros somos mayordomos, o sea, administradores, no somos los dueños de la obra. El dueño de la obra es el Señor. Y la Biblia dice en Lucas 16, 10 y 11,
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Son las palabras que Jesús dijo. Muchas gracias, hermano. Bien, Súper usado. Walter, muchas gracias. Gracias por la exposición. Solamente quiero responder hacer algunas acotaciones más al margen y responder algunas preguntas. Primero, queridos consejeros, quiero sugerirles, por favor, o al tesorero, perdón, al tesorero, que le lleven la ayuda pastoral a sus pastores en el tiempo que corresponde, llévele los primeros días. Mire, acá hay una cuestión, yo creo que cualquiera de nosotros que hoy estamos aquí, Walter disertando, o cualquier pastor que hoy está en el consejo, alguna vez nos ha tocado tal vez ser consejeros o nos ha tocado ser tesoreros. Y hay un detalle que viene con el tema de la delicadeza, el amor, el afecto al pastor, y es el hecho de que yo no lo haga esperar al pastor hasta el 10, hasta el 15, y después le llevo la ayuda ahí ya al 15, porque el pastor, al igual que cualquier persona, tiene sus vencimientos, vencimiento de su teléfono, vencimiento de lo que tiene que pagar, de cuestiones personales, y preferentemente si la iglesia tiene, no es necesario hacerle esperar hasta el 10 o hasta el 15. Los primeros días, el primero, el 2, el uno. Y si cayó un domingo 29, 30, dele la ayuda al pastor, no le haga esperar hasta el 10, hasta el 15. Un detalle. Lo otro, eh, el tesorero tiene que ir a la iglesia a pagarle al pastor. O sea, el pastor no tiene que ir a la casa del tesorero a buscar la ayuda. El pastor no puede ir a andar por la casa y allá le tiene que dar la ayuda. Y acá ya hay otro detalle, también el dinero. Depende de la iglesia, de cuántos ingresos hay en la iglesia. Si el tesorero tiene que ir y venir con la plata, dónde tiene que tener la plata, muchas cuestiones que son cuestiones que hay que charlarlas en la iglesia, hablar con el pastor, dónde va a estar el dinero, pero sí le digo, el tesorero tiene que ir a la casa del pastor, a la iglesia, tiene que llevarle la ayuda y pagarle al pastor. Hay una pregunta allí que hizo el pastor Daniel Miranda y creo que Walter aclaró un poco este tema, que a veces hay iglesias que son pequeñas y que de hecho, por supuesto, no puedes tener todas las redes, no puedes tener todos los líderes, no puedes tener todos los consejeros, comité de finanzas, tesoreros, y a veces, bueno, va a haber tres líderes que serán del consejo y a lo mejor uno de ellos puede fungir como tesorero. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la cantidad de gente necesaria. Así que esto se puede allí arreglar esta cuestión. El caso de los alquileres. Por supuesto que en una iglesia hay que ver cuántos ingresos tiene la iglesia y hay que, como les digo, enviar el porcentaje que corresponde a la región, su diezmo, el porcentaje, el 17%, y de hecho que hay que pagar los alquileres. En algunos casos hay alquileres que ayuda la región también para pagar, cosa que de alguna manera también quede para el pastor para darle una ayuda. En ese sentido, por supuesto que hay que ser, yo quiero pensar, ¿no? Que nosotros podemos tener un análisis crítico y decir, a ver, cuál es la mejor manera que podemos hacer las cosas. Yo no puedo dejar de pagar el alquiler porque nos van a sacar del templo, no vamos a tener templo. Entonces, bueno, uno tiene que considerar, tiene que analizar esas cuestiones. Eh, bueno, el tema por ahí, yo sé que hubo muchos aumentos en algunos lugares, el tema de servicios, de luz, del agua, y por supuesto que uno no tiene que caer en deuda, pero sí quiero decirles que así como uno sabe que tiene que pagar la luz o el teléfono porque te lo van a cortar, uno tiene que saber que primeramente nosotros tenemos que enviar nuestro reporte y ser fieles en nuestros diezmos. Hay que ser fieles en los diezmos.
Uno no puede decir, ah, bueno, vino la luz así, yo no mando dinero, no doy el diezmo, no mando a la oficina porque la luz vino caro. Entonces, hay que ver la manera, Walter ya lo dijo, hay que ver la manera de buscar sponsor, hay que ver la manera de hacer trabajo, de hacer algún beneficio, de levantar fondos de alguna manera para cubrir esos gastos. Y bueno, y alguien hizo una pregunta, ¿el diezmo siempre es el 10%? Cuando nosotros decimos que se envía el 17% entienda que no es diezmo. El diezmo es 10%. El 2% es para educación y el 5% para paz, que suman el otro 7%. Pero sepa que siempre cuando hablamos de diezmo es el 10%. Porque a veces hay personas que bueno, por ahí desconocen y estos son arreglos. Ahí alguien escribió en el chat, me parece que Darío Acevedo, de un arreglo en una convención. Y generalmente este tipo de arreglos se hacen en las convenciones y de muchos años ya yo sé que el 2% para educación se está dando, el 1% para la región y el 1% para la nación. Fue siempre el 12%, después a paz fue en un tiempo fue el 3% y después en una asamblea, en una convención, se aumentó al 5%. Así que bueno, son algunos de los acuerdos que se hacen en una convención regional. Bien, eh, sugerencia, ¿dónde tener el dinero? Bueno, preferentemente tener el dinero en un lugar seguro. Por experiencia no se recomienda que el tesorero lleve a la casa. Tuvimos experiencia, se sabe que han entrado a robar en la casa de algunas personas, tesoreros que tenían dinero de la iglesia, y eso es bien complicado. A lo mejor una caja de seguridad, a lo mejor algún lugar seguro en la iglesia local que se puede tener, ver la manera de tener seguro el dinero. Cada uno, Dios le dará sabiduría al pastor y ahí pueden ver ustedes dónde es seguro y correcto que pueda estar el dinero de la iglesia. Eh, por un lado, miren, hoy, de hecho que la región es grande, estamos acá, hay gente de diferentes lugares, pero acá, por ejemplo, en Resistencia, yo hoy hablaba con Walter justamente, hay edificios acá a 1 cuadra y un edificio como a 5 o 6 cuadras donde entraron a robar aquí en Resistencia. La verdad que la inseguridad es creciente, un tesorero que va con dinero que se recaudó el domingo, lleve lo que lleve en una mochila, depende en qué va, no sé si va en moto o va en vehículo, eso representa también cierto riesgo. Entonces, eso todo tienen que evaluarlo y Dios le dará sabiduría para tomar la mejor decisión. Así que bueno, no sé, alguno de los consejeros que está aquí, si quiere compartir algo, tal vez a mí se me escapa Un algún detalle, detalle. pastor, un Sí, detalle. Ahí preguntan sobre, ¿hay descuentos de agua y luz? Bueno, en el anterior gobierno había eso, ¿sí? Y se había pedido que las iglesias gestionen el formulario de filial local para poder obtener el descuento. Eso, varias iglesias lo hicieron y hay otras que no cumplieron con todos los requisitos que pide allí, porque hay que completar ese papel, aparte enviar una fotocopia del título de propiedad o boleto de compra-venta, más un certificado de domicilio o información sumaria. Aquí en la provincia del Chaco se pide eso, donde conste, donde la policía diga, bueno, en tal lugar está ubicada la iglesia de Dios. Pero hay pastores que no han enviado y no ha llegado. Eso no depende de nosotros, sino que depende del Ministerio del Interior de la Nación. Ellos son los que emiten y no sabemos el por qué se han atrasado muchas cosas de eso. Y bueno, a través de eso se gestionaba el subsidio para descontar los impuestos. Ahora con este nuevo gobierno no sé si existe el subsidio o no. Se cortó todo, Walter. No hay no más hay más subsidio. subsidio. Bien, Walter, hay una pregunta ahí de la ofrenda miscelánea. Me están preguntando si puedes explicar un poco.
Sí, la ofrenda ¿Y tú, miscelánea, Walter? la ofrenda miscelánea es lo que corresponde a cualquier cosa que no esté registrado allí en esa lista de rubros. Yo estuve hablando las ventas, por ejemplo, que se hacen en la iglesia, ¿sí? Se tienen que diezmar las ventas. ¿Y dónde se coloca? Allí en ofrenda miscelánea, en ese rubro que dice ofrenda miscelánea. Supervisor, Sí, sí, simplemente recordar que los títulos de las iglesias tienen que ir a la oficina regional. Quizás ese detalle que va a servir como para ordenar también. A veces hay iglesias que se pierden los títulos de las propiedades y demás. gracias, Pastor Miguel. Sí, los títulos es bueno que, o sea, es necesario que tengan que estar aquí. Y lo otro, hermanos, una recomendación. Hoy alguien preguntó dónde tener el dinero, pero yo también le diría, los libros de la iglesia tienen que estar en la iglesia. Uno se va, a veces me ha tocado no hace mucho tiempo tener una reunión con un pastor y resulta que, bueno, un hermano con el libro lo llevaba a la casa, el otro hermano después se enojó, se apartó, quedó con el libro, después nadie sabe dónde está el libro de historia y el libro de inventario no lo había llevado el hermano a la casa. Entonces, la iglesia debería tener un lugarcito, no sé si llamarlo oficina, porque si tiene oficina, gloria al Señor, está muy bien, pero si no tiene oficina, podría tener por lo menos un mueble, un armario, donde diga, acá nosotros vamos a tener los libros, pero que los libros de la iglesia no anden paseando por la casa de la gente. Me ha tocado en casi todas las iglesias que he pastoreado, me ha tocado que uno tiene que buscar un libro y se encuentra con que fulano lo tenía en la casa, lo había llevado. A veces lo llevó para completar el acta nomás, o a veces lo llevó para agregar algo, pero el libro después no vino más. Entonces, así como dice Pastor Miguel, bueno, el título de propiedad tendría que estar acá en la región y sacar una copia y tenerlo en la iglesia para utilizar para trámites y el original tenerlo acá. Los libros de la iglesia, también tenerlo a los libros en la iglesia. Se los saca para utilizar cuando es necesario, pero deberían quedar en la iglesia. Bien, ¿alguna sugerencia más? Ahí preguntaron qué opina de abrir una cuenta en el banco. Bueno, no es nada sencillo, nada fácil. Nosotros lo hemos hecho y nos llevó como 6, 8 meses tener que abrir una cuenta. Y en algunos casos depende, yo creo que depende del banco y de la gente que está, porque, por ejemplo, estuve hablando hace unos días con el pastor Fernando Facal, hace bastante, pero estuvimos conversando, que le habían cerrado la cuenta allí en la iglesia del Colorado, que tenían en una cuenta común entre 2 o 3 personas que se suelen tener para tener el dinero de la iglesia. Bueno, se puede hacer, pero llega un momento que si en el banco se ponen problemáticos, te comienzan a perseguir por los ingresos que se tiene. No solamente perseguir, sino también en algunos casos directamente te cierran la cuenta. Te cierran porque el banco está sospechando como de lavado de dinero, de dónde sacan el dinero. Bueno, ciertas cuestiones. Por supuesto que se puede abrir una cuenta. Si el pastor con el tesorero y con uno de los consejeros dicen entre los tres vamos a abrir una cuenta y si es factible y no tienen ningún inconveniente, ningún problema, lo pueden hacer. Pero de hecho que el nombre de cada uno de ellos va a estar en juego el nombre de cada uno de ellos. Así que, y cada vez los controles son más rigurosos. Preguntan también qué piensan de Mercado Pago. Y Mercado Pago casi igual, cuando las transferencias son abultadas, se corre riesgo, se corre riesgo. No sé, Walter, si a vos te llegó alguna vez mensaje de la FIP. Sí, no de la FIP,
pero sí tenía que hacer una declaración y yo le hice caso omiso, le pasé de largo por las dudas. Ah, Sí. sí, sí, porque La cuenta de Mercado Pago de las regiones caía todo en mi cuenta, era mía, digamos, y ahí llegaba el dinero, y por eso seguramente despertó la inquietud de Mercado Pago. así que bueno, hay que buscar la forma, hay que buscar la manera, eh, porque yo una vez estuve investigando que Mercado Pago y Ualá tenían una especie de cuenta para instituciones. Pero ¿qué pasa? En el momento que yo me puse a hacer la gestión, el único que podría abrir esa cuenta es el pastor José Luis Remotti porque es el presidente de la institución. Entonces, es toda una cuestión. Nosotros lo que hacemos, la cuenta que se abrió ahora se llama cuenta espejo, que es una cuenta que corresponde a la misma institución, Asociación de la Iglesia de Dios en la Argentina, pero es una cuenta espejo. ¿Por qué? Porque se habilita una para la región NEA, una se habilita para tal otra región, para otra región. Hay una que es para misiones, pero se llaman cuenta espejo. Es la misma cuenta, pero con diferentes administraciones y nombre o razón social. O sea, la razón social, pongámosle que es Asociación de la Iglesia de Dios, pero hay otra rubro que dice ahí abajo, por ejemplo, el nuestro es región NEA, el otro es misiones transcultural o misiones, el otro es región COA, y así se va descifrando para diferentes administraciones, pero la cuenta está a nombre de la asociación. Eso lleva tiempo para hacerlo. Y lo que pude observar en bueno, a lo largo del tiempo, que donde yo más situaciones problemáticas tuve para abrir cuenta es en el Banco Nación. Otros bancos por allí son tal vez más accesibles porque son privados, pero el Banco Nación, que responde directamente como es del Estado, entonces es bastante complicado en Banco Nación. Es lo que yo pude observar. Bueno, Acá hay una hermanos, pregunta que me llegó sí, por sí. mail. Dice, si la ayuda pastoral se puede condicionar, la ayuda que recibe el pastor se le puede condicionar porque la esposa trabaja. No, no, son cosas diferentes. No, no, por favor, no. No, porque, a ver, eh, tenemos que ser equilibrados, ¿no? Ese tema hoy ya lo dije, incluso con el trabajo propio. Pero la iglesia no puede, si el pastor es pastor y él es efectivo, responsable, la iglesia está bien, es saludable y el trabajo que él está haciendo es bueno, no se puede pensar, ah, no, la esposa es enfermera, es docente. No, no, no. O sea, el pastor está ejerciendo su trabajo pastoral y él tiene que recibir por eso, independientemente que la esposa. Y esto tiene que ser tan natural como, por ejemplo, a ver, eh, vamos a suponer que yo soy docente y que Nilda es enfermera. O sea, si Nilda es enfermera y yo soy docente y a mí me dicen en educación, mire, a usted no le vamos a pagar el sueldo porque su señora ya cobra. O sea, no es lo correcto. El sentido común a nosotros nos dice. O sea, esa pregunta a modo general se puede responder. Hay algunas preguntas que yo aclaré que son preguntas muy específicas que tienen que ver con tal iglesia. O sea, por ejemplo, un alquiler tiene que ver con 3 o 4 o 5 iglesias que utilizan ese medio que es alquilar. Por ejemplo, los pastores que trabajan no son la gran mayoría. Entonces, esas cosas hay que tratarlas específicamente. Algo que quiero aclarar es que en el caso mío, yo debería, y bueno, en la medida de mis posibilidades yo lo hago y pregunto para hablar de la ayuda del pastor de distrito. El pastor de distrito lo debería hacer con los pastores de la iglesia local. Y ahí es donde tienen que saltar estos temas y nosotros tenemos que ir y decir, a ver, el pastor trabaja. Bueno, trabaja, está bien, cobra un sueldo, pero acá en la iglesia está haciendo un trabajo también. A ver, ¿cuánto es lo correcto que nosotros le podemos dar la iglesia y cuánto ingreso tiene la iglesia? Pero yo lo que observé, y esto a mí me entristece en realidad, que una iglesia, por ejemplo,
el pastor se dedica 100%, encima en alguna iglesia tienen dos pastores, el pastor y la esposa, dos pastores tienen. Y resulta que en la iglesia entra 1.200.000 y al pastor le dan 300.000 pesos. A mí esas cosas yo no sé cuál es el sentido o el criterio que se utiliza para que en una iglesia entre 1.200.000 y le den 300.000 al pastor. O sea, a veces algo que a mí se me pasó y lo quiero decir. Nosotros para darle ayuda al pastor, la ayuda al pastor no es que vos tenés que pensar cuánto cobra un docente, cuánto cobra un jubilado, cuánto cobra un enfermero, cuánto. No, en la iglesia entra tanto. Al pastor se debería ayudarle bien, como corresponde. Si entra 1.200.000, ¿y qué si le da 600.000 al pastor, 700.000 al pastor? ¿Mm? La mitad de lo que ingresa no se le puede dar. Es más, le digo, si ustedes me preguntan, por allí alguno me pregunta, ¿y cuánto es lo máximo? Si una iglesia entra mucho, ¿cuánto es lo máximo que se le puede dar? Mire, está establecido a nivel Latinoamérica que, por ejemplo, los supervisores podrían cobrar $2.000, podrían llegar a cobrar. Bueno, uno no cobra, pero yo no me escandalizo si a alguien dice acá en la iglesia entra bien y el consejo está de acuerdo, le quieren dar $2.000, que serían 2,5 millones, y si le quieren dar y si la iglesia ingresa bien, yo no tengo problema. O sea, yo no me hago problema por eso. Pastor Pastor, Juan levantó la mano, sí. sí, yo cuento algo porque también me tocó como supervisor y también como pastor de distrito. Me dice, pero pastor, mire, nosotros tenemos que contar la casa pastoral, le pagamos la luz, le pagamos el agua. Y entonces yo le dije, pero el pastor está cuidando y velando por los bienes de la iglesia. Él no solamente vive, él está velando por la casa pastoral, por el templo. Le digo, si ustedes no quieren, le dije a un consejo, ustedes pueden decirle al pastor que le van a dar tanto y que busque un alquiler. Pero ustedes van a tener que pagar un casero que le va a salir más caro que el pastor, porque no pueden dejar el templo solo, la iglesia sola. Entonces, el pastor, además de su función pastoral, también está velando por la propiedad de la iglesia, por las cosas de la iglesia. Y eso a veces no se tiene en cuenta. Así es, Pastor Juan, así es, verdad. En alguna oportunidad, en un lapso de tiempo en que un pastor salía de la iglesia y, por ejemplo, otro tiene que ingresar, no se podía dejar el templo solo y había que pagar a alguien que vaya a cuidar. Y es correcto, así hay que hacerlo. Pero uno se pone a pensar en lo que tiene que pagar para que alguien cuide solamente, para que alguien vaya y esté, independientemente de toda la tarea que el pastor después hace, que no solamente que cuida y está ahí, sino que tiene que atender, ministrar, aconsejar, predicar, organizar, administrar. Son muchas cosas. No sé Pastor, si hay más alguien más, preguntas. son las 10:15, Dice, yo quiero ser respetuoso ¿existe del en tiempo. existe en la región NEO una especificidad sobre los importes mínimos y máximos que debe recibir un pastor con la ayuda pastoral? Bueno, eso es lo que estuvimos hablando, o yo particularmente estuve hablando. Eso es lo que estuve hablando. Que yo dije que Después, más o menos 60 iglesias deberían ayudarle al pastor luego de enviar su reporte, deberían ayudarle al pastor casi con todo lo que ingresa en la iglesia. Y después hay muy pocas iglesias que tienen un ingreso abultado que ahí se puede manejar. Y yo ya dije, hoy en la exposición dije, tal vez alguno por ahí se conectó después, pero hay un mínimo vital y móvil, que es, yo dije 235.000, no recuerdo bien, pero eso tampoco sabemos que no es mucho. 134.550. 234.000. Ajá. Bueno, dos mínimos de vital y móvil. Podría ser desde 1 y 2 la base. Eso no es mucho. Eso no es mucho. Para una tarea que un pastor realiza, no es mucho. Si la iglesia puede, otra vez digo, porque hay un principio acá que nosotros tenemos que respetar. Por eso no podemos hacer un plan y establecer reglas. ¿Por qué? Porque acá hay un principio que hay que respetar. ¿Cuál es el principio?
La iglesia, después de enviar los reportes a la oficina regional, lo que resta tiene que ver que es para la ayuda pastoral. De los diezmos son ministeriales. Y de ahí partimos. Si en una iglesia, de hecho, si una iglesia entra a 100.000, ¿cuánto le va a dar el pastor? Y es por ese motivo que uno, por ejemplo, procura de ver que en algunos lugares vaya un pastor que sea bivocacional, un pastor que tiene un oficio extra, un pastor como en algunos casos que es jubilado, un pastor como en algunos casos que tiene su sueldo por alguna razón, algún motivo, a lugares donde justamente la ayuda no da para tener una persona en ese lugar. Pero donde hay, entonces sí, donde hay dinero suficiente es para ayudarle al pastor. Dijeron también y preguntaron con respecto a poner un casero si después no se corre el riesgo de que el casero no quiera salir. No es que no estamos hablando de colocar un casero, sino que fue un ejemplo que puso el pastor Juan. De hecho que en la iglesia tiene que vivir el pastor en la iglesia. A menos en los lugares que no están en la iglesia, que viven en su casa, que tampoco esté mal, está mal. Ahí también veo una pregunta, supervisor. Dice si es supervisor de distrito, ¿cómo se le ayuda? Depende también de las demás iglesias, dice. Como si fuera que las de otra iglesia tienen que No, cubrir el supervisor. no, el supervisor de distrito, generalmente las cabeceras de distrito son las iglesias, en la medida de las posibilidades, son las iglesias que tienen recursos como para ayudarle mejor. Pero no es que las otras iglesias locales tienen que hacerse cargo del pastor de distrito. Lo que sí, nosotros sabemos, conocemos, todos manejamos cómo es la cuestión de que cuando alguien, si uno invita a un pastor a predicar, uno le cubre los gastos al pastor que va a predicar. Y en la medida de las posibilidades, para que ese pastor de distrito que a lo mejor no tiene una ayuda muy grande, su iglesia local no tiene mucha espalda para soportar a lo mejor muchos gastos de viaje, entonces las iglesias del distrito le pueden colaborar para darle para el combustible, para cubrir los gastos del movimiento del pastor de distrito, pero no para decir que las iglesias tienen que hacer cargo de la ayuda del pastor de distrito. Eh, hay una cuestión acá, miren, dentro de lo que es no es para nosotros, pero por ejemplo en Estados Unidos hay un mecanismo que tiene una ayuda semanal, un equivalente en dólares de miembros de iglesia de 1 a 25 miembros, de 26 a 50, de 51 a 75, de 76 a 100 miembros, y así sucesivamente de 25 a 25 miembros. A la pregunta que dice ahí, algunos pastores llegan a tanto y otros a tanto, todo depende de la iglesia y la cantidad de miembros que tiene. No es lo mismo atender una iglesia de 20, de 30 personas que atender una iglesia de 300 personas. Nosotros eso tenemos que saber. No es lo mismo el enfermero que recién ingresó que el director del hospital. O sea, nosotros debemos entender que estas cuestiones nosotros las tenemos que tomar con delicadeza, con madurez, y tenemos que entender que no es lo mismo. Las responsabilidades son diferentes. Un pastor que tiene 20 personas, 30 personas, tal vez en la semana le recorrió a todo, porque son 20 y a veces son 3 familias, porque son 5 acá, 6 acá y 4 allá, y se recorrió en una vueltita. Y pastores que tienen 300, 200 miembros no es lo mismo. Entonces, si nosotros vamos a hablar de justicia, nosotros tenemos que ver y ser equitativos con el trabajo que cada uno está haciendo. Hay trabajos que son muy grandes, manejar. La persona que tiene una iglesia pequeña tiene a lo mejor 4 líderes, 5 líderes y organiza, arma el trabajo.
y la persona que tiene una iglesia grande tiene redes, tiene 5 líderes en esta red, tiene 4 líderes en esta red, tiene 5 líderes acá, tiene 12, 14 maestros de escuela bíblica. O sea, el trabajo, mi hermano, es diferente. Entonces nosotros no podemos decir, ay, qué injusto que es. Hay pastores que ganan 100 y otros a ganar, como dice allí, 2 millones. Todo va a depender del trabajo que cada uno realiza y de la responsabilidad que cada uno tiene. Y cada uno donde está, uno hace lo mejor y no lo hace por el dinero, ni lo hace por la paga. Uno lo hace porque tiene el llamado del Señor. Pero nosotros tenemos que velar. En mi caso, yo tengo que velar de que se ayude correctamente a todos. Ojalá alguno que tiene 15, 20 miembros tenga buenos ingresos y le ayuden bien, gloria al Señor. Pero y si la iglesia no puede, esa es otra cuestión. No sé si, no sé si se entiende, pero uno trata, alguno tal vez me ayuda, tal vez alguno no quiere hablar porque dice, yo me veo como que es un caso que me toca a mí y por ahí uno no quiere hablar por cuestiones de ética, pero sí las tareas, los trabajos, hermano, no son lo mismo. Fíjese, a Pastor, ver, si yo me pongo a considerar mi tarea en una región con 87 iglesias, lo que está haciendo el supervisor Remoti con 800 iglesias en todo el país, en toda la Argentina. Yo tengo que entender que no es lo mismo. No sé si se entiende. Y hay iglesias pequeñas y hay iglesias más grandes. Y algo que tenemos que ser realistas es el hecho de que tal vez no a todos el Señor los ha llamado y no todos van a llegar a ser pastores de iglesias grandes. ¿Cuántas experiencias hay de pastores que fueron pastores de iglesias grandes y que recibieron buena ayuda? Pero no es la experiencia de todos, no es de la gran mayoría. Escasamente personas que estuvieron en alguna iglesia grande. Bueno, a alguno le tocará, otro tiene que ser feliz y vas a ser pastor a lo mejor de 40 personas, pero uno tiene que ser feliz. Yo no puedo vivir mi vida siendo infeliz en mi llamado, lo que Dios quiso conmigo, porque yo estoy con 40 miembros y el otro está con 400, 500 y yo le miro al otro y toda mi vida deseo estar allí. No voy a ser feliz. Pastor, No, no es sano también no, claro. tener ese concepto y el hecho de ser fiel. Yo creo que por ahí pasa también porque uno tiene que ser fiel en lo poco y en lo mucho, ¿no? Entonces, yo cuando empezaba el ministerio, me acuerdo que uno de los grandes no era mucho la ayuda y era de que se me iba a dar clase o seguía pastoreando, ¿no? Y alguien a mí me enseñó en ese momento que uno ya se divide, ¿no? En la tarea que está haciendo y con respecto a lo que Dios nos llamó a hacer. Yo creo que en ese sentido uno como pastor tiene que ser fiel al llamado que Dios le hizo y sean pocos o sean muchos. Yo creo que pasa por la fidelidad a ese llamado. Y el consejo que a mí me dijeron, tu corazón se va a dividir. Y yo creo que fue un momento decisivo en el que yo vi que después de esa decisión que yo dije, no, yo voy a seguir con lo que Dios me llamó a hacer y me centré en trabajar en la iglesia local, luego vino la retribución sola, digamos, haciendo la tarea viene la retribución, ¿no? Y Dios prosperó a la iglesia y Dios hizo lo que quizás ahí estaba necesitando yo en ese momento con respecto a las finanzas. Pero el ser Pastor, fiel al llamado es fundamental. Así es. Pastor Daniel, Sí, Pastor Juan, sí. eh, yo sugiero que este tema último es muy pastoral ya, que sea para los retiros pastorales, Mm, porque ahora estamos con un tema consejero y estamos entrando en temas pastorales, que por ahí muchos hermanos sinceros y hermosos no van a estar entendiendo los últimos temas que estamos hablando. sí, así es. Bien, bien, yo creo que eh,
Se agotaron aquí las preguntas. Son las casi 10:30 ya. También tenemos la oración a las 11:30 para conectarnos a la oración nacional del ayuno. Hoy dirigen los directores regionales. Y bueno, espero que pueda ser de bendición. Y bueno, esto queda grabado. Yo lo voy a descargar y después voy a pasar a los supervisores de distrito esta grabación. Así que bueno, nos vamos a despedir con una oración. Gracias, hermano, por su tiempo, gracias por participar y bueno, que el Señor los bendiga muchísimo. Oramos. Amado Señor, gracias te damos por este día. Bendecí, Señor, a cada siervo tuyo, a cada pastor, cada iglesia, a cada consejero que está presente en este momento, a cada tesorero, cada comité de finanzas y líderes que están participando. Que tú los bendigas, Señor. Dios mío, yo sé que estos temas de conversación que hoy tuvimos son temas de conversación que la gente los tiene, que a veces hablan los hermanos, que a veces hablan en las iglesias, y nosotros necesitamos, Señor, tener la madurez necesaria para tocar estas cuestiones y hablarlas. Y yo te ruego que nos des sabiduría y que nos des la madurez para poder enfrentar estos temas, hablarlos, para poder, Señor, llevar adelante de la mejor manera lo que es la obra tuya, tu reino. Bendecí a tus siervos, Señor. Hoy hablamos de un tema bastante interesante y también al mismo tiempo difícil o sensible, como lo es la ayuda. Pero, Señor, todos sabemos que más allá de eso, nosotros hemos sido llamados por ti para servirte independientemente, Señor. Muchos pastores, tal vez, a pesar de que no reciben lo que tal vez deberían, pero ellos nunca dijeron nada y están trabajando, están sirviendo, lo hacen con amor, lo hacen con entusiasmo, porque entienden, Señor, que el dinero puede venir, se va, se gasta, pero, Señor, hay algo en el corazón de ellos que es más importante y es el llamado que pusiste en sus corazones y en sus vidas. Yo te ruego, Señor, que cada consejero, cada tesorero pueda amar a su pastor y puedan orar por él y ayudarle de buena manera también, cuidando siempre el corazón de tu siervo, Señor. Bendecí a la iglesia de Dios, bendecí a la región, bendecí a los siervos tuyos y a los pastores en diferentes lugares, en el norte, en el sur, este y oeste de la región. Bendecí, Señor, a cada siervo tuyo donde se encuentren de una punta a la otra de la región. Sea tu bendición sobre la iglesia, la congregación local, la iglesia pequeña, la iglesia, el anexo, la más pequeña, la más grande, a todas las iglesias, bendecilas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amado, gracias, pastores, que el Señor les bendiga mucho y bueno, será hasta un próximo seminario. Nos vemos. Bendiciones.